Con la garganta seca y las manos temblorosas, Miguel observaba cómo su vida y la de su madre inconsciente eran subastadas en la plaza por robar un simple jarro de agua durante la peor sequía en décadas. El silencio cayó como una losa cuando el imponente guerrero yaqui, con símbolos sagrados pintados en su rostro, depositó a los pies del alcalde una vasija ceremonial que brillaba bajo el sol abrasador del mediodía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En medio del polvo y la desesperación, un niño caminaba tambaleante por las calles resecas de San Miguel de Allende. El sol caía implacable sobre los tejados de las casas coloniales, ahora descoloridas por la sequía que azotaba la región desde hacía meses. Miguel Hernández Ortiz, de apenas 8 años, apretaba contra su pecho un pequeño jarro de barro vacío, su última esperanza. Sus pies descalzos dejaban huellas en la tierra agrietada, mientras sus ojos, grandes y oscuros, escudriñaban cada rincón en busca de vigilantes. La plaza principal, normalmente bulliciosa, estaba casi desierta aquella tarde. Solo algunos hombres permanecían sentados bajo la sombra escasa de los árboles marchitos, demasiado cansados por el calor incluso para conversar. En el centro, custodiado por 2 hombres armados, se encontraba el barril de agua racionada que el alcalde distribuía una vez al día. Miguel se escondió tras la esquina de la iglesia. Su corazón latía con fuerza, no por el calor sofocante, sino por el miedo y la determinación. Su madre, Esperanza Ortiz, llevaba 3 días postrada en cama, con los labios agrietados y la piel ardiendo en fiebre. Sin agua, no sobreviviría otra noche. «Dios mío, perdóname», susurró el niño persignándose con manos temblorosas. No tenían dinero para comprar su ración. El último peso lo habían gastado en un remedio que no funcionó. Miguel sabía lo que debía hacer, aunque también conocía el castigo para los ladrones de agua. Esperó a que uno de los guardias se distrajera limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. El otro parecía cabecear, vencido por el calor del mediodía. Con la agilidad de un gato, Miguel se deslizó entre las sombras, acercándose por detrás del barril. Su mano pequeña y huesuda extendió el jarro hacia la espita de metal. El agua, preciosa como el oro, cayó con un murmullo apenas audible dentro del recipiente. El niño contuvo la respiración, llenándolo hasta la mitad para no arriesgarse más de lo necesario. Estaba a punto de retirarse cuando una mano fuerte lo agarró del brazo. ¡Ladrón! El grito del guardia cortó el aire caliente de la plaza. ¡Tenemos un ladrón de agua! Los hombres que descansaban bajo los árboles se levantaron de inmediato. Miguel intentó zafarse, pero el guardia lo sujetaba con firmeza, haciéndole daño. «Por favor, señor, mi madre se está muriendo», suplicó el niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «La ley es la ley, chamaco», respondió el hombre sin aflojar su agarre. «Sabes bien cuál es el castigo por robar agua en tiempos de sequía». La noticia del robo se extendió como fuego por la pequeña ciudad. Pronto, una multitud comenzó a congregarse en la plaza. Miguel temblaba, aferrándose al jarro como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Don Sebastián Valverde, el alcalde, llegó con paso firme. Era un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada severa. Se detuvo frente al niño y cruzó los brazos sobre el pecho. «Miguel Hernández», pronunció con voz grave, «has sido sorprendido robando agua del barril comunitario. ¿Sabes lo que eso significa?» El niño asintió, incapaz de hablar. Todos en San Miguel conocían la ordenanza. Quien robara agua durante la sequía sería subastado como sirviente por 1 año para pagar su deuda con la comunidad. «Trae a tu madre», ordenó el alcalde. «Ella debe responder por tus actos».
Mi madre está enferma, señor. Se está muriendo de sed, logró articular Miguel entre sollozos. El agua era para ella. El alcalde entrecerró los ojos, evaluando la situación. La sequía había endurecido los corazones tanto como la tierra. Entonces, tráela de todas formas, sentenció finalmente. Si está tan mal como dices, la ciudad no puede mantener bocas que no trabajan. Serán subastados los dos. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron la mirada, incómodos, pero nadie se atrevió a contradecir al alcalde. La sequía había traído hambre y desesperación. Las leyes duras parecían la única forma de mantener el orden. Con el corazón roto y el agua derramada sobre la tierra sedienta, Miguel fue escoltado hasta la pequeña choza donde su madre luchaba por respirar. No sabía que en las colinas cercanas, unos ojos atentos observaban todo, ojos que pertenecían a alguien que entendía el verdadero valor del agua y el sacrificio que un hijo estaba dispuesto a hacer por su madre. La choza de Miguel y su madre se encontraba en las afueras de San Miguel de Allende, donde la tierra era más árida y las casas más humildes. El guardia lo empujó hacia adelante, obligándolo a caminar más rápido. Con cada paso, el corazón del niño se hundía más profundo en su pecho. ¿Qué sería de su madre? ¿Quién la cuidaría si él era vendido como sirviente? Cuando llegaron, Miguel corrió al interior de la pequeña habitación. El techo de palma dejaba pasar franjas de luz que iluminaban el rostro ceniciento de Esperanza. Yacía sobre un petate desgastado, su respiración irregular y trabajosa. A sus 32 años, la enfermedad y las penurias la habían envejecido prematuramente. «Mamá», susurró Miguel, arrodillándose junto a ella. «Mamá, despierta». Esperanza abrió los ojos con dificultad. Sus labios, partidos por la deshidratación, intentaron formar una sonrisa al ver a su hijo. «Agua», logró murmurar. Miguel miró con desesperación el jarro vacío que aún sostenía. Todo había sido en vano. Las lágrimas le nublaron la vista mientras acariciaba el cabello opaco de su madre. «Lo siento, mamá», sollozó. «Traté de conseguirla, pero me atraparon». El guardia entró a la choza, arrugando la nariz ante el olor a enfermedad y pobreza. «Vamos, no hay tiempo para lamentos», ordenó. «El alcalde espera». Con sorprendente gentileza, Miguel pasó un brazo bajo los hombros de su madre y la ayudó a incorporarse. Esperanza era ligera como una pluma, consumida por la enfermedad. Sus piernas cedieron cuando intentó ponerse de pie, pero el niño la sostuvo con una fuerza nacida de la desesperación. «No puede caminar», dijo Miguel, mirando al guardia con súplica en los ojos. El hombre dudó por un momento, luego soltó un suspiro de resignación. «Está bien», concedió, guardando su látigo en el cinturón. Se acercó y con más cuidado del que había mostrado hasta entonces, levantó a Esperanza en sus brazos. Mientras tanto, en la plaza, don Sebastián había ordenado levantar una pequeña tarima de madera. La multitud crecía, atraída por la noticia de la subasta. Algunos venían por curiosidad, otros por la oportunidad de conseguir mano de obra barata. La sequía había arruinado las cosechas, y muchos hacendados no podían pagar jornaleros. Entre los árboles que rodeaban la plaza, una figura observaba en silencio. Águila Nocturna, un guerrero yaqui que había viajado desde las tierras del norte, permanecía inmóvil como una extensión del paisaje. Su rostro, marcado con líneas ceremoniales de ocre rojo, revelaba poco de sus pensamientos, pero sus ojos no perdían detalle de lo que ocurría. Había llegado a San Miguel, siguiendo las señales que los antepasados le habían enviado en sueños, buscando un nuevo propósito después de perder a su familia en la última campaña militar contra su pueblo. El agua que los blancos tan descuidadamente derramaban sobre la tierra le parecía un sacrilegio.
Su gente nunca desperdiciaría algo tan sagrado, especialmente en tiempos de escasez. Cuando el guardia regresó a la plaza cargando a Esperanza, seguido por Miguel, un silencio incómodo descendió sobre la multitud. La mujer apenas respiraba, su piel amarillenta contrastaba con la tierra rojiza de la plaza. El alcalde frunció el ceño al verla. «Está muy enferma», comentó, como si fuera una obviedad. «No vale nada en ese estado». Miguel apretó los puños, tragándose la rabia y la impotencia. «Puedo trabajar por los dos, señor», ofreció con voz temblorosa pero decidida. «Soy fuerte y aprendo rápido». Don Sebastián lo miró con una mezcla de lástima y pragmatismo. «Eres solo un niño que ha mantenido viva a su madre durante meses», replicó Miguel, alzando la barbilla con un orgullo que sorprendió a los presentes. Algunos en la multitud asintieron con aprobación, conmovidos por la valentía del pequeño. El alcalde, consciente del efecto que la escena estaba teniendo, decidió proceder. «Muy bien», anunció, subiendo a la tarima. «Comenzaremos la subasta. Miguel Hernández Ortiz, 8 años, huérfano de padre, se ofrece como sirviente por 1 año. El dinero cubrirá su deuda por el robo de agua y el cuidado de su madre enferma. ¿Quién da el primer peso?» «5 pesos», gritó alguien desde el fondo. «7 pesos», contestó otro. Las ofertas comenzaron a subir lentamente. Miguel permanecía erguido junto al guardia que sostenía a su madre, observando con ojos asustados cómo decidían su destino personas que ni siquiera conocía. 12 pesos, ofreció don Rodrigo Mendoza, un terrateniente conocido por su crueldad con los sirvientes. El niño tembló visiblemente. Todos sabían que trabajar para don Rodrigo era casi una sentencia de muerte. 15 pesos, contrarrestó doña Carmela, la panadera. Su mirada compasiva se posó en Miguel, prometiéndole silenciosamente un trato más amable. Águila Nocturna continuaba observando, cada vez más inquieto. Los espíritus le habían guiado hasta allí por una razón, y comenzaba a entender cuál era. 20 pesos, volvió a ofrecer don Rodrigo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su mirada recorrió a Miguel como quien evalúa una herramienta, calculando cuánto trabajo podría extraer de aquel pequeño cuerpo antes de que se quebrara. Doña Carmela apretó los labios. No podía superar esa oferta. La sequía había afectado también su negocio. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, transmitiéndole una disculpa silenciosa. 20 pesos a la 1, comenzó a contar el alcalde. 20 pesos a las 2. Un movimiento entre la multitud interrumpió el conteo. La gente se apartó, formando un pasillo por el que avanzó Águila Nocturna con paso firme. Su presencia imponente generó un silencio absoluto. Los yaquis rara vez se acercaban al pueblo, y cuando lo hacían, nunca era para participar en asuntos de los blancos. El guerrero se detuvo frente a la tarima. Medía casi 2 metros de altura, y su cuerpo fibroso revelaba una vida de disciplina y resistencia. Las plumas negras trenzadas en su cabello ondeaban suavemente con la brisa, y los símbolos pintados en su rostro parecían cobrar vida bajo la luz del sol poniente. «¿Qué quiere el indio aquí?», murmuró don Sebastián, desconcertado, pero tratando de mantener su autoridad. Águila Nocturna no respondió de inmediato. Se acercó primero a Esperanza, que seguía inconsciente en brazos del guardia. Colocó una mano sobre su frente ardiente, cerró los ojos por un instante y luego miró a Miguel. «Agua para tu madre, niño valiente», dijo en un español sorprendentemente claro, aunque con un acento marcado que revelaba que no era su lengua materna. Todos contuvieron el aliento cuando el yaqui extrajo de su bolsa de piel una pequeña cantimplora decorada con símbolos tribales. Con delicadeza inclinó el recipiente hacia los labios resecos de Esperanza.
Unas gotas de agua cristalina humedecieron su boca y casi de inmediato un suspiro escapó de sus labios, como si incluso en su inconsciencia su cuerpo reconociera el preciado líquido. Miguel observaba con ojos desorbitados, dividido entre la gratitud y el temor. Los yaquis tenían fama de guerreros feroces, pero este hombre trataba a su madre con una gentileza que contrastaba con todo lo que había oído sobre ellos. Águila Nocturna se volvió entonces hacia el alcalde y, sin decir palabra, depositó a los pies de la tarima un objeto envuelto en tela. Al desplegarlo, la multitud dejó escapar un murmullo de asombro. Era una vasija ceremonial de barro negro, decorada con intrincados diseños que contaban historias antiguas. En su interior, el agua reflejaba la luz como un espejo. «Mi oferta», declaró el yaqui con voz profunda que resonó en toda la plaza. Don Sebastián bajó de la tarima para examinar la vasija. Sus ojos codiciosos evaluaron el trabajo artesanal, reconociendo de inmediato que valía más que todas las ofertas anteriores juntas. No solo por el recipiente en sí, que era una obra de arte, sino por el agua pura que contenía, más valiosa que el oro en aquellos tiempos de sequía. ¿Por qué un yaqui querría al niño?, preguntó con suspicacia, aunque su mirada no se apartaba de la vasija. No al niño, a los dos, aclaró Águila Nocturna. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie quería a una mujer moribunda. Era una boca más que alimentar, sin beneficio alguno. «¿Qué harás con ellos?», insistió el alcalde. El guerrero observó al cielo por un instante, como buscando las palabras correctas. «El niño ama a su madre, arriesga su vida por ella», respondió finalmente. «Entre mi pueblo el amor así es sagrado. Les daré vida, no esclavitud». Don Rodrigo avanzó, visiblemente irritado por la interrupción. «Esto es absurdo. No podemos entregar 2 de los nuestros a un salvaje». «No son 2 de los vuestros», replicó Águila Nocturna, con una calma que resultaba más intimidante que cualquier amenaza. «Son 2 abandonados por los suyos». La verdad de aquellas palabras cayó como un látigo sobre la conciencia colectiva. La comunidad había fallado a Esperanza y su hijo mucho antes de aquel día. La enfermedad, la pobreza, la sequía, nadie había extendido una mano para ayudarlos hasta que fue demasiado tarde. Miguel, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Si vamos con usted, mi madre tendrá agua. ¿Sanará?». La pregunta, formulada con la sencillez y directa de un niño, resonó en el silencio de la plaza. Águila Nocturna miró a Miguel directamente a los ojos. No había condescendencia en su mirada, solo respeto, como si estuviera hablando con un igual y no con un niño. «Tu madre necesita más que agua, pequeño guerrero», respondió con voz grave pero amable. «Necesita plantas medicinales que solo crecen en las montañas, aire limpio y descanso. Mi pueblo conoce los secretos de la curación que los tuyos han olvidado». Miguel sostuvo la mirada del yaqui, buscando en sus ojos algún indicio de engaño. Solo encontró una determinación serena y algo más, un dolor antiguo que reconoció porque él mismo lo llevaba en su corazón desde la muerte de su padre. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó, sin poder contener su desconfianza después de años de sobrevivir por sus propios medios. Una sonrisa apenas perceptible cruzó el rostro pintado del guerrero. «Porque hace muchas lunas tuve un hijo», dijo en voz tan baja que solo Miguel pudo escucharlo. «Un hijo que amaba a su madre tanto como tú». Algo en aquellas palabras, en la forma en que fueron pronunciadas, convenció a Miguel. Asintió levemente, un gesto que selló un pacto entre ambos sin necesidad de más explicaciones. El alcalde, que había estado examinando la vasija ceremonial, se incorporó finalmente. Su codicia había vencido cualquier escrúpulo que pudiera tener. «La oferta del yaqui es claramente superior», declaró.
aunque evitó mirar a Miguel o a su madre. La subasta ha terminado. Don Rodrigo escupió al suelo con desprecio. Esto es una vergüenza, entregarlos a un indio. Es la ley, don Rodrigo, interrumpió don Sebastián con firmeza. La mejor oferta gana. Y no olvidemos que estamos hablando de un ladrón y una moribunda, no de ciudadanos respetables. Las palabras, pronunciadas con fría indiferencia, atravesaron a Miguel como un cuchillo. En ese momento comprendió que, para muchos en San Miguel, él y su madre nunca habían sido realmente parte de la comunidad. Águila Nocturna recogió la tela que había envuelto la vasija y se acercó al guardia que sostenía a Esperanza. «Yo la llevaré ahora», dijo con una autoridad que no admitía réplica. El hombre, evidentemente nervioso, entregó a la mujer inconsciente. El guerrero yaqui la tomó en sus brazos con infinito cuidado, como si cargara algo precioso y frágil. Luego miró a Miguel. «Ven, pequeño», dijo simplemente, y comenzó a caminar hacia las afueras del pueblo. Miguel dudó solo un instante. Miró una última vez la plaza donde había crecido, las caras de quienes habían sido sus vecinos, ahora convertidas en máscaras inexpresivas o abiertamente hostiles. No había nada que lo atara a San Miguel de Allende, excepto recuerdos que preferiría olvidar. Con paso decidido, siguió a Águila Nocturna, que avanzaba con sorprendente agilidad a pesar de cargar a su madre. La multitud se apartó para dejarlos pasar, como si temieran que el simple contacto con el yaqui pudiera contaminarlos. Solo cuando estaban a punto de desaparecer por el sendero que conducía a las colinas, una voz los detuvo. «¡Miguel!». El niño se volvió. Doña Carmela corría hacia ellos con algo entre las manos. Se detuvo frente a Miguel, respirando agitadamente, y le entregó un pequeño paquete envuelto en un paño. «Pan recién horneado y un poco de queso», explicó, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Para el camino». Miguel aceptó el paquete, conmovido por este último acto de bondad. «Gracias, doña Carmela». La mujer acarició brevemente su mejilla y luego miró a Águila Nocturna. No había miedo en sus ojos, solo una súplica silenciosa. El yaqui asintió solemnemente, un juramento sin palabras de que cuidaría del niño y su madre, y así, bajo el cielo teñido de naranja y púrpura por el atardecer, los tres figuras se alejaron de San Miguel de Allende. El pueblo que había fallado a Miguel y Esperanza desaparecía lentamente a sus espaldas, mientras ante ellos se extendía un camino incierto hacia las tierras altas. Durante horas caminaron en silencio. Miguel seguía los pasos de Águila Nocturna, asombrado por su resistencia. El guerrero cargaba a su madre sin mostrar signos de fatiga, moviéndose con la gracia de un puma por senderos que el niño apenas podía distinguir en la creciente oscuridad. Cuando la noche había caído por completo y la luna iluminaba el paisaje con su luz plateada, Águila Nocturna se detuvo junto a un pequeño arroyo casi seco. Con delicadeza, depositó a Esperanza sobre un lecho de hojas que preparó rápidamente. «Descansaremos aquí», anunció. «Tu madre necesita el agua del arroyo. Aunque es poco, es mejor que la que dan en el pueblo». Miguel se arrodilló junto a su madre, observando su rostro a la luz de la luna. Le parecía que su respiración era un poco más regular, pero quizás era solo su esperanza jugándole una mala pasada. «¿Está mejor?», preguntó, sin poder ocultar su ansiedad. Águila Nocturna se agachó al otro lado de Esperanza. Sus dedos, sorprendentemente gentiles para un guerrero, tocaron la frente de la mujer. «La fiebre sigue alta», respondió con honestidad, «pero ahora tiene una oportunidad que antes no tenía». El yaqui extrajo de su bolsa algunas raíces y hierbas que comenzó a machacar entre dos piedras planas. El aroma fresco y terroso que desprendían llenó el aire nocturno. «¿Qué está haciendo?», preguntó Miguel, observando fascinado
Como águila nocturna, continuaba machacando las hierbas hasta convertirlas en una pasta verdosa. «Medicina de mis ancestros», respondió el yaqui sin levantar la vista de su tarea. «Las plantas hablan a quienes saben escucharlas. Esta», dijo, sosteniendo una raíz retorcida de color amarillento, «es la raíz del árbol del desierto. Combate la fiebre. Y estas hojas», señaló unas pequeñas y dentadas, «limpian la sangre de venenos». Miguel nunca había oído hablar de medicinas así. En San Miguel, cuando alguien enfermaba gravemente, el médico del pueblo recetaba sangrías y pócimas amargas que raramente curaban. Su madre había probado todos los remedios disponibles antes de que el dinero se acabara. ¿Cómo aprendió sobre estas plantas?, preguntó, acercándose para observar mejor. Una sonrisa cruzó brevemente el rostro del guerrero. «Mi abuela era curandera. Desde niño me enseñó a reconocer cada planta, cada corteza, cada raíz, a saber cuándo recogerlas, bajo qué luna, con qué oración». Mientras hablaba, Águila Nocturna añadió agua del arroyo a la mezcla, formando una pasta espesa que desprendía un aroma fuerte pero no desagradable. Luego rasgó un trozo de su propia túnica y lo utilizó para colar la mezcla, obteniendo un líquido verdoso. «Ayúdame a incorporar a tu madre», le pidió a Miguel. Entre los dos levantaron suavemente la cabeza de Esperanza. Su piel ardía y sus labios secos estaban entreabiertos. Con infinito cuidado, Águila Nocturna vertió algunas gotas del líquido en su boca. «Traga, mujer valiente», murmuró. «Esta medicina te devolverá a tu hijo». Como si lo hubiera escuchado desde las profundidades de su inconsciencia, Esperanza tragó débilmente. Miguel contuvo la respiración, esperando algún milagro inmediato, pero su madre volvió a sumirse en un sueño agitado. «Ahora debemos esperar», dijo el yaqui, limpiándose las manos en el arroyo. «La medicina actúa lentamente como la naturaleza misma. No tiene prisa». Miguel asintió, tratando de ocultar su decepción. Se sentó junto a su madre, tomando su mano ardiente entre las suyas. Por unos momentos, solo se escuchó el leve murmullo del agua y el canto ocasional de algún insecto nocturno. «¿Dónde está su hijo ahora?», preguntó de repente, recordando las palabras que Águila Nocturna le había susurrado en la plaza. El rostro del guerrero se endureció momentáneamente, como si una sombra lo atravesara. Sus ojos, fijos en el horizonte donde la luna se elevaba sobre las montañas, reflejaban un dolor tan profundo que Miguel casi se arrepintió de haber preguntado. «Mi hijo camina con los espíritus», respondió finalmente con voz grave. «Los soldados del gobierno atacaron nuestro poblado hace 5 estaciones. Mi esposa, mi hijo, muchos de los nuestros murieron aquel día». Miguel bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento». Águila Nocturna negó suavemente con la cabeza. «No lo sientas. Los yaquis creemos que mientras recordemos a nuestros muertos, ellos nunca nos abandonan realmente». Luego, mirando directamente al niño, añadió: «Mi hijo tenía tu edad. Se llamaba Yuku, lluvia en nuestra lengua». «Mi padre también murió», confesó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan íntimo con un extraño. «En las minas de plata, hace 3 años, un derrumbe. Desde entonces, solo hemos sido mi madre y yo». El yaqui asintió con solemnidad. Había un entendimiento mutuo en aquel intercambio, un reconocimiento del dolor compartido que trascendía las diferencias entre sus mundos. «¿Y tu padre, cómo se llamaba?», preguntó Águila Nocturna. Tomás Hernández». «Un buen nombre, fuerte». Miguel sonrió levemente. Nadie en San Miguel hablaba ya de su padre. Era como si Tomás Hernández hubiera sido borrado de la memoria colectiva del pueblo, reducido a un simple nombre en el registro de accidentes de la mina. Que alguien reconociera su existencia, aunque fuera un extraño, le reconfortaba profundamente.
El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora era un silencio cómodo, como el que comparten viejos amigos que no necesitan palabras para comunicarse. De repente, Esperanza se agitó. Un gemido escapó de sus labios resecos y sus párpados temblaron como si luchara por abrirse. Miguel se inclinó sobre ella, el corazón acelerado por la expectativa. «Mamá», llamó suavemente. «Mamá, ¿me escuchas?». Águila Nocturna también se acercó, observando atentamente los signos vitales de la mujer. Colocó una mano sobre su frente y asintió con satisfacción. «La fiebre comienza a ceder», anunció. «La medicina está funcionando». Como para confirmar sus palabras, los ojos de Esperanza se abrieron lentamente. Parecía desorientada. Su mirada vagaba sin enfocarse en nada en particular hasta que se posó en el rostro de su hijo. Un débil reconocimiento iluminó sus pupilas. «Miguel», susurró con voz apenas audible. «Mi niño». «Aquí estoy, mamá», respondió él, luchando por contener las lágrimas. «Estás a salvo. Vamos a estar bien». Esperanza intentó incorporarse, pero la debilidad la venció. Sus ojos, hundidos por la deshidratación, se abrieron completamente cuando reparó en la presencia del yaqui. El miedo tensó sus facciones y buscó la mano de Miguel, aferrándose a ella con la poca fuerza que le quedaba. «¿Quién?», logró articular, su voz un susurro quebrado. «No tengas miedo, mamá», se apresuró a tranquilizarla Miguel. «Él es Águila Nocturna, nos ha salvado». La mujer alternaba su mirada entre el guerrero y su hijo, tratando de comprender. En su mente nublada por la fiebre, las piezas no encajaban. Lo último que recordaba era el calor sofocante de la choza, la sed insoportable, la certeza de que iba a morir. «El agua», murmuró, recordando de repente. «Te la traje, mamá», dijo Miguel, omitiendo los detalles de su captura y la subasta. No quería angustiarla más. «Águila Nocturna también te ha dado medicina, medicina que está funcionando». Esperanza miró al yaqui, que permanecía un poco apartado, dándoles espacio. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una mezcla de confusión y gratitud. «Gracias», dijo simplemente. El guerrero asintió con solemnidad. «Descansa ahora. Tu cuerpo necesita recuperar fuerzas». Miguel ayudó a su madre a beber un poco más de agua del arroyo. Águila Nocturna se acercó con otra dosis de la medicina preparada. Esta vez, Esperanza la tomó conscientemente, aunque no pudo evitar una mueca ante el sabor amargo. «Sabe horrible», comentó con una débil sonrisa. El primer gesto de normalidad que Miguel veía en días. «Las mejores medicinas suelen saber peor», respondió Águila Nocturna con una chispa de humor en sus ojos oscuros. Esperanza volvió a recostarse, visiblemente agotada por el breve intercambio. Sus párpados pesados se cerraron, pero esta vez su respiración era más profunda y regular, no el jadeo angustioso de antes. «¿Estará bien?», preguntó Miguel una vez que estuvo seguro de que su madre dormía. «Su espíritu es fuerte», respondió el yaqui. «Lo siento, eso es lo más importante para sanar. Pero el camino será largo. Necesitamos llevarla a un lugar seguro, donde pueda recuperarse completamente». «¿A dónde iremos?». «A las montañas del norte. Mi pueblo tiene un asentamiento en un valle oculto. Allí hay agua fresca, plantas medicinales y aire limpio. Es un buen lugar para sanar». Miguel asintió, tratando de imaginar ese lugar. Nunca había estado más allá de los límites de San Miguel y los campos circundantes. Las montañas del norte siempre habían sido un misterio, un horizonte lejano y prohibido. «¿Está muy lejos?». «3 días de camino para un hombre fuerte», respondió Águila Nocturna. «Con tu madre enferma, quizás 5 o 6. Debemos movernos lentamente». El guerrero se levantó y escudriñó los alrededores con la atención de un depredador vigilante. La noche era tranquila, pero sus sentidos entrenados
parecían captar algo que Miguel no podía percibir. «Descansa ahora, pequeño. Mañana comenzaremos el viaje al amanecer». Pues... Miguel quería hacer más preguntas, pero el cansancio de las últimas horas empezaba a pasarle factura. Se tendió junto a su madre, usando su brazo como almohada. Observó a Águila Nocturna moverse silenciosamente por el pequeño campamento, recogiendo leña, preparando un fuego pequeño pero eficiente. Antes de que el sueño lo venciera, una última pregunta escapó de sus labios. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Podría haber rescatado a cualquiera en el pueblo. Águila Nocturna dejó de atender el fuego y miró al niño. La luz de las llamas proyectaba sombras danzantes sobre su rostro pintado, dándole un aspecto casi sobrenatural. «No los elegí yo», respondió finalmente. «Fueron los espíritus quienes me guiaron. Vi a un niño arriesgándolo todo por su madre. Vi amor, vi valentía. En mi pueblo, esas son las cualidades más sagradas». Hizo una pausa y agregó con voz grave: «Además, los yaquis creemos que nada ocurre por casualidad. Si nuestros caminos se cruzaron, hay una razón que tal vez aún no entendamos». Miguel asintió, demasiado cansado para seguir conversando. Sus ojos se cerraron mientras contemplaba las estrellas brillantes en el cielo despejado. Tantas cosas habían cambiado en un solo día. Por la mañana era un niño desesperado, dispuesto a convertirse en ladrón para salvar a su madre. Ahora estaba aquí, en medio de la nada, bajo la protección de un guerrero yaqui, con un futuro completamente desconocido ante él. Curiosamente, a pesar de la incertidumbre, no sentía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Y con ese sentimiento cálido arrullándolo, Miguel se sumió en un sueño profundo y reparador. El amanecer llegó pintando el cielo con franjas doradas y carmesíes. Miguel despertó sobresaltado, desorientado por un instante antes de recordar los acontecimientos del día anterior. A su lado, Esperanza seguía dormida, pero su rostro había perdido aquel tono ceniciento. Sus mejillas mostraban un leve rubor y su respiración era profunda y constante. Águila Nocturna ya estaba en pie, recogiendo el pequeño campamento. Había fabricado una especie de camilla con ramas flexibles y su propia manta, una estructura simple pero ingeniosa que permitiría transportar a Esperanza sin agotarla. «Buenos días, pequeño guerrero», saludó al notar que Miguel estaba despierto. «Tu madre ha pasado buena noche. La fiebre casi ha desaparecido». Miguel se frotó los ojos y se incorporó rápidamente. «¿Podemos darle más agua?» «Sí, y también más medicina. Ayúdame». El niño se arrodilló junto a su madre y con delicadeza la despertó. Esperanza abrió los ojos, más lúcidos que la noche anterior. Parecía sorprendida al comprobar que no había sido un sueño, que realmente estaban en medio del campo junto a un guerrero yaqui. «Buenos días, mamá», dijo Miguel con una sonrisa amplia. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió ella, su voz todavía débil pero más firme. «La cabeza ya no me da vueltas y la sed no es tan terrible». Águila Nocturna se acercó con un cuenco improvisado hecho con una hoja grande doblada que contenía agua fresca del arroyo mezclada con más de su medicina herbal. «Bebe», le indicó. «Te dará fuerzas para el viaje». «¿Viaje?», preguntó Esperanza, mirando a su hijo con preocupación. Miguel le explicó entonces lo sucedido, cómo había intentado robar agua, la subasta, y cómo Águila Nocturna los había comprado para luego liberarlos. Omitió los detalles más duros, pero su madre pareció entender entre líneas lo cerca que habían estado de un destino mucho peor. «Nos llevarás a tu pueblo», murmuró Esperanza, dirigiéndose al yaqui. No era una pregunta, sino una confirmación. «Si estás de acuerdo», respondió él con respeto. «Allí podrás recuperarte por completo. Hay agua limpia, comida y medicinas. Nadie los molestará.
Esperanza miró a su hijo y luego al horizonte, hacia el pueblo que apenas se distinguía a lo lejos, un conjunto de manchas ocres bajo el cielo matutino. ¿Qué quedaba para ellos allí? Solo pobreza, hambre y el estigma de ser la madre del niño que robó agua. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente. «Gracias por salvarnos». Con los primeros rayos del sol ya calentando la tierra, emprendieron el viaje. Águila Nocturna cargaba la camilla donde Esperanza yacía envuelta en mantas improvisadas. Miguel caminaba a su lado, atento a cada necesidad de su madre, llevando la pequeña bolsa con las pertenencias que el yaqui había improvisado. La cantimplora con agua, algunas hierbas medicinales y el pan que doña Carmela les había dado, ya algo duro, pero aún comestible. El sendero se volvía cada vez más escarpado a medida que se alejaban del valle. La vegetación cambiaba gradualmente. Los mezquites y cactus del desierto daban paso a arbustos más verdes y luego a pinos dispersos que anunciaban la cercanía de las montañas. Miguel nunca había estado tan lejos de San Miguel. Cada nueva vista, cada planta desconocida, cada formación rocosa capturaba su atención. Caminaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo este mundo nuevo con la curiosidad natural de un niño. «¿Qué es esa planta?», preguntó, señalando unos arbustos con pequeñas flores moradas. «Salvia de montaña», respondió Águila Nocturna. «Sus hojas curan dolores de cabeza y calman el espíritu inquieto. En primavera, cuando florece por completo, las abejas hacen miel de sus flores, una miel que sabe a las estrellas». Miguel sonrió ante la poética descripción. «¿Cómo puedes saber algo a las estrellas?». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del guerrero. «Cuando la pruebes, lo entenderás». A media mañana se detuvieron junto a un pequeño manantial que brotaba entre las rocas. El agua era cristalina y fría, un lujo impensable en los días de sequía en San Miguel. Miguel bebió hasta saciarse, maravillado por poder hacerlo sin restricciones. Esperanza también bebió con avidez. Cada trago parecía devolverle algo de vitalidad. Incluso intentó levantarse de la camilla, pero Águila Nocturna se lo impidió con gentileza. «Aún no, mujer valiente. Tus fuerzas están volviendo, pero tu cuerpo necesita más tiempo». «No quiero ser una carga», protestó ella débilmente. «No lo eres», respondió el yaqui. «El camino enseña paciencia. Tu cuerpo sabe cuándo estará listo». Continuaron avanzando durante horas. El sol ascendió hasta su cenit y comenzó su lento descenso hacia el oeste. Miguel notaba el cansancio en sus piernas, pero no se quejaba. Observaba con admiración cómo Águila Nocturna cargaba a su madre sin mostrar signos de fatiga, con pasos firmes y constantes. A media tarde, el paisaje cambió drásticamente. Ante ellos se extendía un profundo barranco, cortado en la tierra como una herida antigua. Al fondo, un río serpenteaba entre rocas, su agua brillando como plata bajo el sol. «Debemos cruzarlo», anunció Águila Nocturna. «Del otro lado estaremos más cerca de las tierras yaquis, pero el descenso es peligroso y se acerca la noche. Acamparemos aquí y cruzaremos mañana con la primera luz». Instalaron el campamento bajo la sombra de un grupo de encinos que crecían cerca del borde del barranco. Águila Nocturna construyó un refugio sencillo pero efectivo, utilizando ramas y hojas grandes para protegerlos del relente nocturno. Miguel lo observaba con atención, intentando memorizar cada movimiento, cada técnica. «¿Puedo ayudar?», preguntó ansioso por ser útil. El yaqui asintió. «Recoge piedras planas para formar un círculo. Haremos fuego, pero debemos contenerlo para que no sea visible desde lejos». «¿Hay peligro?», preguntó Esperanza, que estaba sentada contra el tronco de un árbol, envuelta en una manta, pero ya sin necesidad de la camilla. Águila Nocturna midió sus palabras antes de responder. «Estamos en tierra de nadie, ni completamente territorio yaqui, ni controlada por los mexicanos.
A veces, bandidos o desertores del ejército se refugian en estas zonas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó recogiendo piedras con determinación. No permitiría que el miedo lo paralizara, no después de todo lo que habían pasado. Cuando el sol se ocultó tras las montañas occidentales, el fuego ya crepitaba suavemente, contenido en un círculo perfecto de piedras. Águila Nocturna había cazado un conejo que ahora se asaba lentamente sobre las brasas. El aroma de la carne se mezclaba con el de las hierbas silvestres que el guerrero había añadido como condimento. No había comido carne en semanas, comentó Esperanza observando el conejo con ojos hambrientos. La sequía ha sido cruel con todos, respondió Águila Nocturna. Pero aquí, alejados del valle, la tierra aún es generosa si sabes dónde buscar. Comieron en silencio, saboreando cada bocado como el regalo precioso que era. Miguel sentía que su cuerpo recuperaba energía con cada mordisco, como si la vida misma fluyera nuevamente por sus venas. Después de la cena, sentados alrededor del fuego, Esperanza se animó a formular la pregunta que llevaba horas rondando su mente. Dime, Águila Nocturna, ¿cómo es que hablas tan bien nuestro idioma? El guerrero contempló las llamas por un momento antes de responder. Mi padre insistió en que aprendiera. Era un hombre sabio que entendía que los tiempos estaban cambiando. Conoce la lengua de tus adversarios, me decía, para que nunca puedan engañarte con palabras que no entiendes. Hizo una pausa, sus ojos reflejando el baile hipnótico del fuego. Viví 2 años entre los mexicanos, trabajando en una hacienda cerca de Hermosillo. Aprendí su lengua, sus costumbres y también sus crueldades. Miguel escuchaba fascinado, imaginaba al imponente guerrero como un joven aprendiendo a moverse entre 2 mundos, conservando su identidad mientras absorbía otra cultura. ¿Y tu gente aceptará que nos lleves a su territorio?, preguntó Esperanza, expresando una preocupación legítima. Mi gente honra la compasión tanto como el valor, respondió con calma. No te rechazarán por ser diferente, sino que te juzgarán por tus acciones. Tu hijo ha demostrado más valentía que muchos guerreros al arriesgar su vida por ti. Ese acto será respetado. Las palabras del yaqui tranquilizaron a Esperanza, que finalmente se permitió relajarse completamente. Pronto, vencida por el cansancio, se quedó dormida junto al fuego. Miguel permaneció despierto un rato más, contemplando las estrellas que parecían infinitas en aquel cielo despejado, tan diferentes a las que apenas lograba vislumbrar desde las estrechas calles de San Miguel. Nunca había visto tantas, murmuró. Cada una tiene un nombre y una historia, respondió Águila Nocturna, señalando una constelación brillante. Esa es la tortuga celestial. Nuestras leyendas dicen que carga sobre su caparazón todos los sueños de los niños que duermen bajo su luz. Miguel sonrió ante la bella imagen. Y aquella tan brillante. Es el ojo del gran espíritu que nunca duerme, siempre vigilando a sus hijos. Por un momento, ambos contemplaron el firmamento en silencio, unidos por aquel cielo ancestral que había presenciado incontables vidas, incontables historias como la suya. Mañana cruzaremos el barranco, dijo finalmente Águila Nocturna. Debes dormir, pequeño guerrero. Necesitarás todas tus fuerzas. El amanecer los encontró ya en movimiento. Águila Nocturna había despertado a Miguel cuando el cielo aún era un lienzo negro salpicado de estrellas. Esperanza, que había recuperado notablemente sus fuerzas, insistió en caminar por sí misma, aunque el yaqui había preparado la camilla por si acaso. El descenso debe hacerse mientras la roca aún está fresca, explicó Águila Nocturna mientras recogían el campamento sin dejar rastro. Cuando el sol caliente la piedra, será más peligroso. Miguel observó el barranco con aprensión. A la tímida luz del amanecer parecía aún más profundo e intimidante,
Una senda estrecha y serpenteante descendía por la pared rocosa, en algunos tramos tan angosta que apenas cabría una persona. ¿Cómo bajaremos?, preguntó sin poder disimular su preocupación. Paso a paso, respondió el yaqui con calma. Yo iré primero, luego tu madre, y tú cerrarás la marcha. Caminen exactamente donde yo camine, y no miren nunca hacia abajo. Comenzaron el descenso cuando los primeros rayos del sol teñían de rosa las rocas superiores del barranco. Águila Nocturna se movía con la seguridad de quien ha recorrido ese camino muchas veces. Sus pies encontraban asideros invisibles para Miguel y sus manos se aferraban a la piedra con precisión instintiva. Esperanza seguía sus pasos con determinación. Su rostro, aún demacrado por la enfermedad reciente, mostraba una concentración absoluta. Miguel podía ver el esfuerzo que hacía para mantenerse firme y admiraba su fortaleza. «Vas muy bien, mamá», la animó cuando se detuvo un momento para recuperar el aliento. El descenso continuó sin incidentes durante casi una hora. El sol ya iluminaba por completo el barranco, revelando la belleza salvaje de aquel paisaje escarpado. Águila Nocturna había tenido razón. La piedra comenzaba a calentarse, volviendo el agarre menos seguro. Habían recorrido aproximadamente la mitad del camino cuando un ruido captó la atención de Águila Nocturna. Levantó una mano, señal de que se detuvieran, y escuchó atentamente. «¿Qué sucede?», susurró Miguel, paralizado en su posición. El yaqui no respondió de inmediato. Sus ojos escrutaban la parte inferior del sendero. Finalmente, su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco. «Jinetes», murmuró. «3, quizás 4, se acercan por el fondo del barranco». Miguel aguzó la vista, pero no logró distinguir nada. Sin embargo, ahora podía escuchar el débil rumor de cascos golpeando la tierra pedregosa. «¿Quiénes son?», preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. «Rurales, tal vez», respondió Águila Nocturna, refiriéndose a la policía rural mexicana conocida por su brutalidad. «O bandidos. En cualquier caso, no debemos dejar que nos vean». Miró rápidamente a su alrededor, evaluando sus opciones. Continuaban en una sección expuesta del sendero, sin vegetación ni rocas que pudieran ocultarlos. «Hay una cueva», dijo, señalando una oquedad oscura a unos 30 metros de donde se encontraban, en una desviación del camino principal. «Podemos escondernos allí hasta que pasen». Con renovada urgencia, continuaron el descenso. Miguel podía sentir cómo su corazón martilleaba contra sus costillas. El sonido de los jinetes se hacía cada vez más claro. Esperanza, agotada por el esfuerzo y la tensión, tropezó de repente. Su pie resbaló en la piedra caliente y con un grito ahogado perdió el equilibrio. Miguel, justo detrás de ella, se lanzó hacia adelante y logró agarrarla por la cintura, pero el impulso lo hizo tambalearse también. Durante un instante terrible, ambos pendieron sobre el abismo, sostenidos únicamente por el precario apoyo que los pies de Miguel mantenían en el estrecho sendero. Águila Nocturna reaccionó con velocidad sobrehumana. Trepó de vuelta hacia ellos y con un brazo fuerte como el acero, aseguró a Esperanza mientras con la otra mano estabilizaba a Miguel. «Te tengo, pequeño guerrero», dijo con voz tranquilizadora. «Respira hondo, no voy a soltarte». Con un esfuerzo conjunto lograron recuperar el equilibrio. Esperanza, pálida como la cera, musitó una disculpa entrecortada. «No hay nada que perdonar», respondió el yaqui, «pero debemos movernos ahora. Los jinetes están cerca». Efectivamente, el sonido de cascos y voces masculinas resonaba ya claramente en las paredes del barranco. Si levantaran la vista, podrían verlos fácilmente contra la piedra clara. Con el corazón en la garganta, los tres se apresuraron hacia la cueva. Águila Nocturna iba delante, eligiendo cada paso con precisión milimétrica.
Esperanza lo seguía, sus labios apretados en una línea tensa, mientras Miguel cerraba la marcha, intentando controlar el temblor de sus piernas. Cuando faltaban apenas unos metros para alcanzar la cueva, el primer jinete apareció en el recodo del camino que serpenteaba por el fondo del barranco. Era un hombre corpulento, con un sombrero ancho y un rifle cruzado sobre su montura. Tras él, otros 3 hombres avanzaban a caballo, todos armados y con aspecto de no temer a la ley ni a Dios. «Apresúrense», susurró Águila Nocturna, pero sin hacer ruido. Finalmente alcanzaron la boca de la cueva. El yaqui los guió hacia el interior, donde la oscuridad los envolvió como un manto protector. La oquedad era más profunda de lo que parecía desde fuera y se estrechaba hacia el fondo, formando un pasillo natural. El guerrero los condujo a una pequeña cámara lateral, donde la oscuridad era absoluta. «No se muevan», ordenó en voz tan baja que apenas pudieron oírle. «Y pase lo que pase, no hagan ningún sonido». Los jinetes se acercaban, sus voces ásperas rebotaban en las paredes del barranco, amplificadas por el eco. «Te digo que vi algo moviéndose en la ladera», decía uno. «Serían cabras», respondió otro con tono burlón, «o fantasmas. Siempre ves cosas, Raúl». «Cállense los dos», ordenó una tercera voz más autoritaria. «Si hay alguien, lo encontraremos». El sonido de los cascos se detuvo justo frente a la entrada de la cueva. Miguel contuvo la respiración. A su lado podía sentir la mano de su madre buscando la suya en la oscuridad. La estrechó con fuerza, tratando de transmitirle valor. «Mira, Felipe», dijo la voz autoritaria. «Una cueva, perfecta para esconderse». El terror helado recorrió la espalda de Miguel. Iban a entrar, los descubrirían. ¿Qué les harían? ¿Los matarían? ¿Se llevarían a su madre? Águila Nocturna se movió sigilosamente en la oscuridad. Miguel no podía verlo, pero sintió cómo el guerrero se deslizaba hacia la entrada de la cámara, preparándose para lo que viniera. Se escuchó el sonido de botas sobre la piedra. Alguien había desmontado y se acercaba a la entrada de la cueva. «Está oscuro como boca de lobo ahí dentro», comentó uno de los hombres. «Podría haber cualquier cosa esperándonos». «O nadie», replicó otro. «No perdamos tiempo. Tenemos que llegar a Nogales antes del anochecer». Hubo un momento de silencio tenso. Miguel podía sentir cada latido de su corazón como un tambor en sus oídos. «Tienes razón», concedió finalmente la voz autoritaria. «Sigamos. Si hay alguien ahí dentro, que se quede con sus fantasmas». El alivio que sintió Miguel al escuchar el sonido de los cascos alejándose fue tan intenso que temió que sus piernas cedieran. Solo cuando el último eco de los jinetes se desvaneció, Águila Nocturna habló. «Se han ido, pero esperaremos un poco más para asegurarnos». Permanecieron en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, el yaqui los guió de regreso a la entrada de la cueva. «El camino está despejado», anunció tras examinar cuidadosamente los alrededores. «Debemos continuar. Estamos cerca del río y una vez que lo crucemos, estaremos más seguros». El resto del descenso fue lento pero sin incidentes. Cuando finalmente alcanzaron el fondo del barranco, el sol estaba en su cenit, brillando implacable sobre sus cabezas. El río, que desde arriba parecía un hilo plateado, era en realidad un cauce ancho y caudaloso. «¿Cómo lo cruzaremos?», preguntó Esperanza, observando la corriente con preocupación. «Conozco un vado río abajo», respondió Águila Nocturna. «El agua apenas llegará a tu cintura en el punto más profundo». Siguieron la orilla durante casi una hora hasta llegar a un tramo donde el río se ensanchaba y la corriente parecía menos violenta. Sin decir palabra, Águila Nocturna entró en el agua, que le llegaba a media pantorrilla. Esperanza lo siguió, sosteniendo la mano de Miguel.
El agua estaba sorprendentemente fría, un contraste bienvenido con el calor sofocante del mediodía. A medida que avanzaban, la profundidad aumentaba, pero tal como había prometido el yaqui, nunca superó la cintura de Esperanza. Al llegar a la orilla opuesta, Miguel sintió una extraña sensación de triunfo. Habían cruzado el barranco, habían escapado de los jinetes, habían vadeado el río. Cada obstáculo superado era un paso más lejos de San Miguel, un paso más cerca de una vida nueva. Águila Nocturna señaló hacia una cadena de montañas que se alzaba en la distancia, sus cimas teñidas de un azul brumoso por la lejanía. «Allí», dijo simplemente, «mi hogar está allí». Caminaron durante el resto del día, deteniéndose solo para breves descansos y para que Esperanza tomara más de la medicina herbal que el yaqui preparaba. Su avance era lento pero constante, y a medida que ascendían por las primeras estribaciones de las montañas, el paisaje cambiaba notablemente. La vegetación se volvía más verde y abundante, señal de que la sequía no había golpeado estas tierras con la misma crueldad. Cuando el sol comenzaba a descender, Águila Nocturna se detuvo repentinamente. Levantó una mano, pero no en señal de alarma, sino como quien reconoce algo familiar. Llevó 2 dedos a sus labios y emitió un silbido que imitaba perfectamente el canto de un pájaro. Casi al instante, el mismo sonido fue devuelto desde algún lugar entre los árboles cercanos. «Mi gente», explicó con una sonrisa leve, «nos han estado observando desde hace un rato. Es una buena señal que respondan». De entre la vegetación emergieron 2 guerreros yaquis, jóvenes y ágiles, armados con arcos y cuchillos. Sus rostros mostraron sorpresa al ver a Esperanza y Miguel, pero no hostilidad. Intercambiaron algunas palabras con Águila Nocturna en su lengua, gestos rápidos acompañando la conversación. Finalmente, uno de ellos se adelantó y habló directamente a Esperanza, en un español rudimentario pero comprensible. «Bienvenida, mujer valiente. Y tú, pequeño de gran corazón, Águila Nocturna nos ha contado sobre ustedes. El Consejo de Ancianos los espera». Miguel miró a su madre, que parecía tan sorprendida como él por la cálida recepción. Águila Nocturna asintió, confirmando lo que el joven guerrero había dicho. «Les conté que un niño arriesgó su vida por su madre, y que eso me recordó a la leyenda de Yauku, el niño que desafió a los dioses por amor a su familia». Caminaron el último tramo escoltados por los guerreros, que mantenían una actitud vigilante pero amistosa. Al doblar un recodo del camino, el asentamiento yaqui apareció ante ellos, un conjunto armonioso de viviendas circulares construidas con materiales naturales, rodeadas por huertos bien cuidados y corrales con algunos animales. En el centro de la aldea, alrededor de un fuego ceremonial, esperaba un grupo de ancianos. Hombres y mujeres de cabello blanco y rostros surcados por arrugas que hablaban de sabiduría acumulada a lo largo de muchas estaciones. Cuando el grupo se acercó, uno de los ancianos se puso en pie. Era un hombre alto, a pesar de su edad avanzada, con el cabello blanco como la nieve recogido en 2 trenzas adornadas con plumas de águila. «Mi padre», explicó Águila Nocturna con respeto. El anciano observó a los recién llegados con ojos penetrantes que parecían leer directamente sus almas. Luego, en un gesto inesperado, se inclinó ligeramente ante Miguel. «El niño que cruzó el fuego por su madre», dijo en un español claro y fluido. «Las historias antiguas hablan de ti». Esperanza, emocionada y confundida a partes iguales, hizo una pequeña reverencia. «Gracias por recibirnos en su hogar, señor». «No hay señores aquí», respondió el anciano con una sonrisa amable. «Solo hombres y mujeres que respetan el valor y el amor familiar. Tu hijo ha demostrado ambos». Se volvió hacia Águila Nocturna. «Hijo mío,
Has traído honor a nuestra tribu con tu compasión. El agua que entregaste para salvarlos no fue un precio por sus vidas, sino un puente entre dos mundos. El guerrero asintió, una expresión de profunda emoción cruzando fugazmente su rostro, generalmente impasible. El anciano se dirigió entonces a toda la comunidad, que se había reunido alrededor del fuego para presenciar la llegada de los extraños. Escuchen, pueblo yaqui, estos forasteros son ahora nuestros hermanos. La mujer Esperanza y el valiente Miguel serán protegidos como si hubieran nacido entre nosotros. Que los espíritus del agua, la tierra y el cielo sean testigos de nuestra promesa. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Varias mujeres se adelantaron, trayendo mantas, comida y agua fresca para los exhaustos viajeros. Miguel fue rodeado por niños curiosos que lo observaban con una mezcla de asombro y timidez. Cuando el sol finalmente desapareció tras las montañas y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, Miguel se encontró sentado junto al fuego central. Su madre, más recuperada y serena de lo que la había visto en meses, conversaba con algunas mujeres yaquis que le mostraban telas y hierbas medicinales. Águila Nocturna se sentó a su lado en silencio. Juntos contemplaron las llamas danzantes. ¿Seremos felices aquí?, preguntó Miguel finalmente. El guerrero meditó la pregunta por un momento. La felicidad no es un lugar pequeño, es un camino. Pero sí, creo que encontrarán paz aquí, y tal vez, con el tiempo, algo más valioso, un propósito. Miguel asintió, comprendiendo intuitivamente la profundidad de aquellas palabras. Alzó la vista hacia el cielo estrellado, tan familiar ahora, y sintió que algo dentro de él finalmente se asentaba, como agua que encuentra su cauce después de una tormenta. En San Miguel había sido el hijo de la viuda, el niño que robó agua, una mercancía en una subasta cruel. Aquí, bajo este cielo infinito rodeado por personas que valoraban el amor y el sacrificio por encima de las posesiones, podría simplemente ser Miguel, y eso, pensó con una sonrisa de paz en los labios, era suficiente. El agua que había intentado robar para salvar a su madre se había convertido, por un giro del destino, en el puente hacia una vida nueva. Una vida donde el agua no se racionaba con avaricia, sino que se compartía como lo que realmente era. El regalo más precioso de la tierra, fluyendo libremente para todos sus hijos.